Vamos a hablar Qué coincidencia. del órgano, porque, bueno, a partir de algunas informaciones sale como disparador, pero también todo el tema de los controles que no deben descuidarse. Queremos charlar con una autoridad en la materia que es el presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, el doctor Alejandro Gershon. Está en línea, médico cardiólogo. Alejandro, muy buen día. Aquí Alejandra Zúcoli y Carlos Clerici, saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a ambos y gracias por la invitación. Importantísimo tenerlo aquí presente, transmitiendo desde la radio la importancia de recuperar, ¿no? El ritmo del corazón permanentemente. ¿Hace cuántos años que está la asociación trabajando para la salud, más allá de la enfermedad? Bueno, la Sociedad Argentina de Cardiología se fundó en el año 1937. Un montón. Así sí. que por ahí pasaron los cardiólogos más prestigiosos de la Argentina. Así que la verdad que es una institución señera, y no solo los más prestigiosos, gente que ha publicado a nivel internacional. O sea, es una institución de mucha importancia en Argentina y de gran prestigio. Por eso muchas gracias por venir a comunicar en la otra agenda. Bueno, y en un día domingo, día de descanso, pero bueno, el día que también están un poco más tranquilos para charlar, ¿no? Exacto. Bueno, doctor, a ver, primero un poco el motivo original del llamado, algunas noticias que trascendieron con respecto a la aplicación de, sobre todo la vacuna de Moderna, ¿no? Como segunda dosis. Esta vacuna que tiene una característica diferente a las otras y que se ha combinado, y algunos decían, bueno, puede provocar algunas inflamaciones cardíacas. ¿Qué tiene la Sociedad Argentina de Cardiología, y usted, doctor, en particular, para comentarnos? Bueno, nosotros hemos sacado un documento de posición sobre este tema a raíz de, como usted comentó, de muchas publicaciones que hablaban de que algunas vacunas, especialmente las de ARN mensajero, Moderna y Pfizer, producían miocarditis. La miocarditis es una inflamación del corazón que en general es común fuera del contexto de las vacunas, debido a algunos virus y también a algunos tóxicos, algunas drogas o algunas enfermedades inflamatorias como el lupus. Entonces, en el contexto de pacientes vacunados, a partir, como te dijo, de la segunda dosis de estas vacunas, se han descrito casos de miocarditis que en realidad son sumamente infrecuentes. Si yo le tuviese que dar un número, se han descrito 12 casos por millón de pacientes vacunados con la segunda dosis a partir de la segunda dosis. O sea, es una enfermedad muy infrecuente que tiene un curso clínico muy leve, con una recuperación muy rápida, Así que la idea de emitir esta alerta es para no generar pánico en la población y para recalcar que el riesgo de miocarditis es muy inferior al riesgo de no vacunarse. O sea, no debería ser un motivo de no vacunación, ¿no? O dicho de otra manera, el beneficio de las vacunas es tan enorme que no habría que temer un riesgo de este tipo de complicaciones por vacunas. Bueno, también yo escuché, es un comentario, ¿no? Al margen dicen, bueno, estas vacunas que han sido las utilizadas en los países más desarrollados del mundo, por ahí, al recibirlas ahora, algunos las comparaban con las anteriores y dicen, bueno, esta te produce algún efecto porque realmente hacen efecto. Tampoco eso lo podemos afirmar, ¿no? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Las vacunas, todas las vacunas, han demostrado un alto margen de seguridad. De hecho, en nuestro país lo podemos ver con la caída de los casos, con la caída de las mortalidades. Acuérdense que el año pasado los pacientes que más riesgo tenían eran los que tenían más edad, luego fueron los primeros en vacunarse, y lo que vimos con el transcurrir del año pasado es que los que ocupaban las terapias intensivas o las internaciones eran cada vez pacientes más jóvenes porque no estaban vacunados, y los que tenían más riesgo tenían mayor protección, entonces se internaban menos y con el tiempo se morían menos, ¿no? Bueno, y ahora vayamos al otro tema, ¿no? Al de los cuidados cardiológicos, a los chequeos cardiológicos, que sabemos que a partir de la pandemia disminuyeron notablemente, ¿no? Y
y creo que hay que seguir insistiendo en no descuidarse en ese sentido, ¿no? Exacto. Nosotros con el inicio de la pandemia siempre hablamos de 2 o 3 círculos, ¿no? Primero, las complicaciones directas que producía el COVID, ¿no? La enfermedad directa a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, etcétera. Después hablábamos de un segundo círculo que tenía que ver con las enfermedades desatendidas. En el caso de las cardiológicas, podemos decir que el año pasado, con el miedo de contagiarse o con la prohibición de salir, mucha gente que tenía, por ejemplo, un dolor de pecho, se quedaba en la casa y con el tiempo desarrollaba un infarto agudo, y ese infarto agudo, ustedes saben que si uno lo detecta rápidamente, puede evitarse o puede atenuarse el impacto. Nosotros lo llamamos a eso, nosotros podemos revascularizar o trombolizar, o sea, diluir el trombo que está produciendo el infarto. Cuando la gente se queda en la casa, se produce un infarto más grande con complicaciones más severas. Y así pasó con otras enfermedades no cardiológicas también. Los diabéticos dejaron de controlarse, muchos pacientes oncológicos abandonaron tratamiento, muchos chicos dejaron de vacunarse. O sea, además de la enfermedad COVID directa, alrededor de esto hubo una serie de problemas en otras enfermedades que fueron muy graves. Nosotros hubiésemos querido decir, digamos, ¿se acuerdan ustedes la frase, quédate en casa? Por ahí con el tiempo nos dimos cuenta que debería ser, quédate en casa, pero no dejes de controlarte si tenés alguna enfermedad previa, ¿no? Claro. Pero no dejes de controlarte si tenés algún síntoma. Nosotros personalmente nos tomamos la libertad de comunicar eso siempre, ¿no? La importancia de no activar el miedo solamente a quedarse, sino a seguir estando en vida, ¿no? En movimiento interno y estar atentos. Lo tomamos periodísticamente como uno de nuestros focos, sabiendo, bueno, todo este camino que se hace en la prevención de salud, que de un día para el otro terminó siendo quédate en casa, y nos olvidamos de todo lo que habíamos aprendido, del movimiento, del estado de atención en posibilidades, de conflictos, alergias, corazón, ¿no? Y fue uno de los temas que tomamos, por eso es bueno escucharlo, que es importante, a darle calma, ¿no? Calma a la gente que siga estando. Y que todo tratamiento y todo control y chequeo está absolutamente garantizado y protocolizado de manera tal de que hay absoluta seguridad, ¿no? Sí, convengamos en principio que fuimos aprendiendo con el tiempo. Cuando recién empezó la pandemia, el temor y el riesgo que tenía la enfermedad era, digamos, desconocido. Entonces, veíamos lo que estaba pasando en otros países, especialmente al principio en Europa, con terapias saturadas, donde los médicos tenían que elegir a quién tratar o a quién poner un respirador, y eso generó un miedo que, bueno, digamos, el miedo no es sonso, ¿no? Ahora, con el tiempo, fuimos aprendiendo, todos fuimos aprendiendo con las medidas de protección, especialmente, que la cosa podía controlarse, y bueno, y a lo largo, ahora estamos viendo cómo están cayendo los casos. Por supuesto que apareció un elemento clave, que es la vacuna, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos que sin la vacuna no sabríamos cómo podríamos estar ahora. O sea, la vacuna fue un elemento clave, y de hecho nosotros hicimos el año pasado un estudio para ver las complicaciones de los pacientes, las complicaciones cardiovasculares de los pacientes con COVID, y nosotros teníamos un 15% de complicaciones cardiovasculares globalmente, y ahora vamos a hacer nuevamente el estudio porque las circunstancias epidemiológicas han cambiado. A principios de la pandemia, digamos, a mitad del año pasado se internaban todos los pacientes, ahora se internan solo los graves, y sin duda el impacto de la vacunación hace que nosotros ahora vayamos a repetir este estudio para ver realmente cuál es el impacto cardiovascular a partir de esta nueva situación epidemiológica. Bueno, nosotros estimamos que ha mejorado en forma significativa. Y ahí tendremos el aprendizaje, ¿no? De qué es lo que pasó, y ya no nos va a volver a pasar. Vamos a empezar a tener estas estadísticas, porque generalmente uno se convence con estadísticas que van a empezar a comunicar
para dejar a la población tranquila, para que siga moviéndose en terrenos seguros. Una cosa es la comunicación, otra cosa es lo que ocurre, y estos estudios, gracias a la institución, nos van a dar tranquilidad, que es Así tan que importante. los eso, esperamos ¿no? ansiosamente, ¿no? Cuando lo tengan terminado para comunicarlo, ¿no? Sí, por ahí un tema importante es que en Argentina nos cuesta tener datos propios. Muchas veces tomamos conductas en muchas patologías basados en datos de otros países. Entonces, esta posibilidad de tener datos propios, que además son datos nacionales, son datos donde participaron 15 provincias, incluyendo casos, lo importante además del aspecto de publicar estas cosas que nos gusta a los médicos, de mostrar nuestras investigaciones, tiene que ver con que con estos datos nosotros podemos pasar a la acción. O sea, Claro. no es un dato estadístico y nada más, sino que nos tienen que servir estos datos propios para tomar conductas, Y para políticas. decir, bueno, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué aprendimos, no? Claro, Es. claro. Doctor Alejandro Hirschson, digo bien, me cuesta, Hirschson, ¿no? Así sería lo correcto. Gerson. Muy Sí. bien. Le agradecemos mucho este rato de domingo que nos ha entregado. Y esperamos la primicia de las noticias de los datos de Bueno. Argentina. Muy El bien. agradecimiento es mío hacia ustedes por difundir estos temas de salud que son muy importantes para la población. Servicios, somos el servicio de bien público es la radio, así que estamos en estas noticias. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, que siga doctor. bien. No, a ustedes, muchas gracias. El doctor Alejandro Hirschson, matrícula nacional 70.268, médico cardiólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología.